Sí, muy buenos días. Eh, yo creo que ya todos se están acostumbrando a mi voz y es bueno por un lado, por otro no. Si el Señor Jesucristo no está detrás de todo esto, de nada sirve eh, eh, cualquier lección o compartir de Dios si Él no está detrás de esto. Y yo creo que esto ya a estas alturas tiene que quedar bien claro. Solo escuchamos su voz. Solo lo escuchamos a él, no otras voces, porque otras voces lo que hacen es reforzar nuestra imaginación. Si escuchamos su voz, vemos, no solamente escuchamos. Eso ya lo hemos visto en otras lecciones que hemos tenido. Hoy quiero responder una pregunta que se hizo por WhatsApp acerca de Sansón. Quiero decirles que todas las preguntas van a ser contestadas. Lo que pasa es que a veces hay mucho trabajo y me es un poco difícil, y más si son largas, de contestar. Hay preguntas corticas, pero hay otras que son largas. Esta es bastante larga, aunque pareciera que no, porque era obvio, lo que ustedes escribieron es verdad. Pero detrás de todo esto, ya viéndolo de tipos y sombras, hay algo escondido que es lo que quiero compartir. También de pronto va a haber respuesta a preguntas que se hicieron hace un buen tiempo, pero que están ahí en la cabecita mía, esperando que Él sea haciéndolo y no nosotros. Respecto a cómo vencer la tentación. Era una pregunta que se hacía y a su debido tiempo Dios se encargará de contestarla. Creo que hoy puede ser ese día. La pregunta: ¿cómo hizo Sansón o cómo logró semejante hazaña? Porque eso es una hazaña descomunal. Después de estar amarrado con unos lazos de lino fuertes y nuevos, por si acaso, soltarse y matar a 1000 filisteos. Imaginémonos la escena tan terrible. 1000 kamikazes encima. 1000 demonios encima de un solo hombre, listos para masacrarlo. Yo me imagino que cuando él los vio venir, retrocedió amarrado y sucedió la respuesta. Y dice, y vino el Espíritu de Jehová sobre él. Se soltó, me imagino con ojos abiertos, retrocediendo y los 1000 filisteos encima, y se encuentra con una carraca de un burro, fresquita, o sea, todavía bien cauchosita, y mató a 1000 filisteos. Yo ya he compartido esta historia muchas veces, me parece fantástica. Y aquí en el taller lo hago constantemente, hago la mímica de que cómo se le venían y todo. Y dejo de último el asunto y pregunto, bueno, ¿y cómo él pudo matar 1000 filisteos? A ver, si hay 2 o 5 o 3 personas normalmente, y todos se enmudecen, me miran y quedan como pues, que los mató. Sí, pero ¿por qué? Y no saben contestar. Y ahí es donde aprovecho y les explico. O trato de explicar lo que voy a continuación a compartir con ustedes. Porque el Espíritu de Jehová vino sobre él. Pero hay cosas curiosas en la historia, claro, mucha gente, pues, yo aprovecho cualquier cosita para hablar del Señor, para hablar de mi Señor Jesucristo, y esta es una historia favorita. Pero detrás de todo esto, porque eso es una historia pequeñita, detrás de todo esto hay muchas preguntas que uno se hace. Por ejemplo, el carácter de este individuo era feo, horrible. No se dice que el tipo tuviera buenas intenciones nunca, nada. Era mujeriego, era desobediente a los padres.
No, hijo, ¿cómo te vas a conseguir una mujer que no sea de nuestro pueblo? No, a mí me gusta esa y punto. Y como en ese tiempo tocaba ir a pedir la mano, ¿ustedes van o van? Terco, mujeriego, borrachín, tenía vicios y era sin misericordia, no le tenía miedo a la muerte el tipo. El tipo a todo momento echaba para adelante. Pero con una, no sé si por su fuerza, pero era descarado en ese sentido. Y hacía cosas terribles cuando consiguió 300 zorras para incendiar los graneros. Imagínense, eso es de chino chiquito. Claro, pues eran enemigos, pero el tipo tenía una astucia muy, muy brava. En una ocasión cogió a un león y lo volvió ropetrabajo. Lo acabó. ¿Por qué? Porque era algo así como un Conan el bárbaro, como un Schwarzenegger, algo así. Que ellos le quedan empañar, por supuesto, a semejante odisea de matar 1000 personas. La situación y la pregunta viene, todo el contexto es, ¿cómo el Señor venía a un individuo con semejante carácter tan agrio y tan feo? O sea, no daba buen testimonio diciéndolo en estos momentos. No, ese hombre es de mal testimonio. Pero ¿por qué sucedía eso? Al mirar los tipos y sombras, al mirar todo lo que hemos visto que la Biblia contiene secretos muy, muy íntimos que no son revelados, sino al mirar todo el contexto, yo estoy dando gracias a Dios porque mis hermanitas están viendo con telescopio y al ver con telescopio uno ve detalles que quizás a simple vista no los veía uno, pero que ya mirándolos de esa manera el asunto comienza a cambiar y a ser de otra forma. Al mirar los tipos y sombras vemos que detrás de esto hay algo que el Señor, una lección que el Señor deseaba darnos con este hombre. Lo primero que yo pienso que puede ser, que es por ese lado, Dios no se fija en el carácter nuestro como humanos para sus propósitos, porque si lo hace, lo más probable es que nunca vaya a pasar nada. Y Él está esperando que nosotros, como humanos, mala leche, igual que Sansón, porque nos parecemos mucho a Él en muchas cosas. La mamá le dice al muchacho, mi hijo, no haga estas cosas, eso es malo. Y el hijo la mira, mamá, yo estoy grande. A la niña, mamita, ese hombre no le conviene. Mamá, yo estoy enamorado de él. ¿Tú qué sabes? Cosas así por el estilo. O sea que el Señor a nosotros nos escoge y nos saca y nos limpia y coloca su espíritu, no porque seamos buena leche, porque mala leche sí somos, mal hablados sí somos, mal geniados sí somos, sobre todo con la mamá de los muchachos. Esas miradas que le hacíamos a nuestras mamás cuando estábamos jóvenes, esas miradas de las hijas frunciendo los hombros hacia las mamás, es terrible. Pero así fuimos todos, o sea, no es que sean las mamás y los hijos sí, las mamás no y los hijos sí, no, es en general. Y hay una parte de la escritura que me impacta muchísimo. El Señor dice, ustedes siendo humanos, si tienen hijos, y Él se refiere a humanos, a lo que estamos hablando antes, mal hablados y todo, y tienen hijos, y si el hijo le pide un pan, usted no le va a dar una piedra, o si le pide un pedazo de carne, no le va a dar una serpiente. ¿Cuánto más dice el Señor? Si alguno de ustedes me pide el Espíritu, no se lo daré en abundancia. Ese es el carácter del Señor. Y Él con Sansón hizo muchísimas cosas que a nosotros nos parecen un poquito descabelladas, pero es un tipo y sombra de lo que había de suceder. El Espíritu Santo no moraba permanentemente en muchas personas, sino venía, dice siempre el contexto, dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre fulano y profetizó, o hizo muchas cosas.
El caso de Sansón no es el único. David dice que, cuando él cuidaba las ovejas venía un lobo, un oso o un león, y sí, hasta un lobo y otras cosas a comerse las ovejas, y él se enfrentaba con el animal y lo mataba con sus manos. O sea que el Señor, su espíritu puede producir grandes cosas. Y si trasladamos a los 1000 filisteos el asunto, si fuese metafórico, para nosotros hoy en día, 1000 problemas grandes pueden venir a nosotros. Pero si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, Él vence a través de nosotros. Él vence a través nuestro. Nosotros sin Él, dice la Escritura, nada podemos hacer. Separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Y nada es nada. Entonces vamos a trasladarnos y a mirar ciertos detalles, a dónde habla la Escritura más cositas como esta, o solamente fue para Sansón. Vamos a examinar el asunto en un contexto muy grande. Supongamos que yo, como joven, tengo tentaciones de, qué sé yo, de vicios como el cigarrillo, o pornografía, o qué sé yo, maquinitas, o juegos de azar, o etcétera, etcétera. ¿Sí? Aún el fútbol y otras cosas pueden ser un vicio en nosotros, los hombres, por supuesto. Las mujeres no me meto mucho, pero ellas también tienen que tener algún vicio extraordinario. No sé qué tendrán, pero pueden ser lo mismo que nosotros, muy camuflado, porque en nosotros es muy evidente muchas cosas, en ellas es un poquito más oculto, pero no significa que también no puedan ver pornografía u otras cosas. Que los muchachos ponerse en falda cortica o mostrar la barriguita o, bueno, cantidad de cosas que son un vicio en realidad, porque eso no atrae a hombres, el mostrarse una mujer no atrae a hombres sanos, trae a morbosos, que tienen que con la mirada desnudar a una mujer. Entonces no es bueno ciertas cosas. Pero ¿cómo puedo yo hacer para que esa tentación o esa situación sea vencida o yo pueda pasar por encima de eso? ¿Cómo? Vamos a mirar ciertos pasos, y para eso quiero hacer una ilustración de la Escritura. Estamos leyendo la Escritura y la Escritura es muy sabia en todo su contexto. Es una bendición muy especial. En Génesis 39 hay una historia que siempre me ha parecido extraordinaria y que va mucho con nosotros. O sea, es un ejemplo hoy en día para nosotros. Deberíamos leérnosla y aprenderla. Yo pequeñito me la sabía de memoria y me gustaba, aunque no entendía muchas cosas como las que hoy entiendo. Llevado pues José a Egipto, dice la Escritura, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allí. Por supuesto, si vemos el contexto, los que lo sacaron de la cisterna, cuando ellos lo echaron fue sus hermanos, y ellos se lo vendieron a unos ismaelitas que pasaron y dijeron a Jacob que él había muerto. Ya conocen todo el contexto, no quiero hacerlo por factor tiempo y se nos alarga el asunto mucho. Mas Jehová estaba con José. Ahí voy a hablar duro. Ahí voy a decir, subrayen en su mente cada que encontremos esto. Mas Jehová estaba con José. Y por su causa, no dice así, pero yo le hago un énfasis, añado un énfasis al diálogo. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. ¡Oh, increíble! La gente ve eso. Ahora vamos a tocar otro texto más adelante con otra historia que quiero comentarles. Con él, y todo lo que él hacía, Jehová hacía que él prosperara en su mano. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo.
y todo lo dejó en manos de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Yo me imagino, ahora comencemos a un Brad Pitt, ese actor que no se nombra mucho, pero que ustedes ya saben quién es, el esposo de Angelina Jolie. Y aconteció, después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto todo en mi mano lo que tiene. Y no hay otro mayor que yo en casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues yo haría grande mal y pecaría contra Dios? Mi amo primero, porque es claro, humano, pero la situación no era con ella ni con el hombre, sino con Dios. Y hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró un día en casa para hacer su oficio y no había nadie allí. Entonces, miremos el asunto y recreémoslo un poquitico. Natalia París, porque ellos tenían mujeres hermosas, o sea, no era que fueran cualquier cosa. Natalia París corriendo detrás de mí. Claro, en paños menores, porque no me iba a provocar vestida totalmente, ¿cierto? Sino mostrándome cosas que yo no debería ver. Y me corretea todo el tiempo para que yo esté con ella. ¿Se imaginan ustedes? David cayó con esta mujer cuando la vio. José no lo haría y no fue un día, sino varios días que ella correteaba detrás de él. Y José no era feo, dice ahí más atrás que era bonito, de hermoso semblante, musculudito quizás, muchacho bien parecido. Examinemos esta escena. Sí, porque uno puede decir, bueno, la tentación fue poquita y el tipo pues no, la tentación fue grande y cada día. Pero por causa de Jehová, por causa del Señor, este hombre no cayó. ¿Cuánto nos duraría a nosotros esa situación? Ahora pensémonos los hombres, si nos encontramos de frente en un cuarto con Natalia París y ella en prendas menores. ¿Cuánto nos duraría esa velocidad? Pues claro, al principio no miro. Pero si ella se me acerca y me toca, que fue lo que aconteció ahorita después de esto que vamos a ver, ¿qué sucedería? Bueno, Señor, líbranos de todo mal, porque ese es el Padre nuestro. Líbranos. Hablando a ella, a José cada día, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró un día en casa para hacer su oficio y no había nadie en la casa allí. Y lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él le dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando ella vio lo que le había dejado su ropa en sus manos y se había ido fuera, llamó a los de su casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él para dormir conmigo y yo di grandes voces. Mire la mentirosa esa después de que fue pues así aborrecida, por así decirla, por José, lo que hace, la venganza macabra de esta mujer, que creo que estaba en los planes de mi Señor, porque si no, no hubiese sido así. Y ustedes ya saben por qué lo que estoy hablando de él más adelante. Y vino, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto así las ropas de José hasta que vino su señor a su casa. Fíjate la escena de una mujer frustrada, toda medio desnuda, y con la ropa del pobre José ahí,
Entonces le habló ella misma palabra diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz, fíjate, él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera. Y sucedió que cuando él oyó, el amo yo, de José las palabras que su mujer había hablado, diciendo, así me has traído tu siervo, se encendió en furor. Y tomó a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en la mano de José, el cuidado de todos los presos que habían en la prisión. Todo lo que allí se hacía, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel, lo mismo que Putifar, cosa alguna de las que estaban a cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Tengamos en cuenta este pedacito de la parte sexual, que creo que es la más fuerte. Creo que es la parte donde más podríamos nosotros tener como punto de referencia cuando me esté ocurriendo algo a mí así. Ojo, la parte sexual creo que es la parte más débil de nosotros los hombres. Por esa parte se mata, se roba, etcétera, etcétera. Y se enceguece la persona y ustedes ya saben todo lo que hay detrás de esto. En el ejército, en la policía, en la FARC, etcétera, etcétera, etcétera. Todo es un contexto. La necesidad del hombre es brutal. Dice por allá la escritura que como caballos relinchan detrás de su presa. En fin, todo esto es terrible. Pero ¿acaso habrá otro testimonio, por así decirlo, de esta índole, donde podamos nosotros ver la mano del Señor siempre ahí? Donde Él nos pueda echar una mano y poder nosotros apelar a algo para poderme zafar de alguna circunstancia terrible, llámese como se llame. Estoy hablando de una cosa fea como la parte sexual, porque eso me puede traer consecuencias de enfermedad y muchas cosas. Hay violaciones y todo por esa parte, pero también por otras partes como vicios, por así decirlo. Entonces quiero referirme a algo que me aconteció a mí, y voy a ser un poquito extenso, pero ustedes me entenderán que el ejemplo tiene que quedar bien claro. En mis primeros años, yo conocí al Señor muy joven, de 23 años, abrumado, por así decirlo, por circunstancias que ya todos conocen, no voy a contar esta parte, abrumado, triste, mi mami lloraba y veía en nosotros a la figura de mi papá, la sombra del pecado, de borrachera y otras cosas, y Dios me permitió un día arrepentirme y conocerlo de verdad. Mi vida cambió totalmente y cambió en este contexto que estamos hablando. De pronto no es que yo me haya convertido paulatinamente en lo que soy ahora, no. Mi conversión fue radical, total. Fui fanático, por así decirlo. Fui apasionado de mi Señor cuando lo conocí. De tal manera que yo me volví un legalista de 7 suelas. No quería que nadie pecara. Y resulta que la situación no va por ese lado. Comencé a asistir a un hermano que se llamaba Antonio Wilches. El hermano Antonio Wilches, pues ¿para qué? El hombre muy prudente y era papá, lo cuidaba a uno mucho. Y uno podía confiar en él en muchas cosas. Yo creo que mis hermanas se acuerdan de eso. Era confiable, por así decirlo. Y comencé a asistir allá con mi mamita. Pero mi pensamiento era ¿cuál? Yo miré las Escrituras, 3 años y medio de discipulado del Señor a sus apóstoles. Yo me postulé y dije, a los 3 años comienzo a hacer la labor de hacer discípulos como una ordenanza que él decía en Marcos capítulo 16. Entonces yo dije, listo, va por allá. Pasaron los 3 años y salí, ya eso sí lo conté los 3 años. Aprendí, se supone que estaba siendo discipulado, calladito. Me otorgaron de una vez un puesto eclesiástico, si fuera por así decirlo, de líder de la congregación y nos reuníamos los viernes
los 10 hombres o 5 o 6 o 7 hombres que nos reuníamos ahí, entre esos Marcelo, Ciro, entre esos Molina, Ciro, Orlando, Wilches y otros estábamos ahí. Fue un tiempo muy, muy delicioso. Pero yo salí a hacer la labor, o sea, lo que yo entendía que tenía que hacer, que era hacer discípulos. Entonces, como trabajaba en taller, todavía no tenía taller aquí propio es un decir porque yo soy un empleado, un administrador de mi señor. Salía a los talleres y me paraba. Recuerdo tanto que de pronto no sé si es un poco exagerado lo que voy a decir, pero lo hacía de esta manera. Miraba al taller y le preguntaba al Señor, bueno, ¿y aquí qué? ¿Aquí quién? Porque se supone que si tú me trajiste acá y permitiste que yo llegara acá, también me vas a permitir extender tu reino. Y en tu reino se necesitan discípulos. ¿Cierto? Ah, sí. Entonces miraba y a la hora del almuerzo, a la hora de la cafetería, a la hora de tomar tintico, y invitaba a uno o algo de eso y le hablaba. Bueno, ¿y usted qué? Respecto al Señor, ¿qué? Y decepcionado, muchas veces, aunque sí quedaba decepcionado. Recuerdo una vez que trabajé en Camperos, ahí en el 7 de agosto, en la 63, despuésito del Campín. Recuerdo fechas y casi exactamente qué había y todo el clima que había, por lo que les voy a contar de lo siguiente. O sea, eso quedó en mi mente y no lo voy a olvidar. Es muy importante, por eso cuento todo esto así de esa manera. Recuerdo que les hablé a todos, unos 10 trabajadores, incluyendo a la secretaria, y nadie. Entonces me decepcioné y yo pensé, le dije, Señor, esto aquí no hay nada, me toqué irme para otro lado. Porque se supone que yo estoy extendiendo tu reino en Bogotá, a través de los talleres, porque pues ¿quién llega a los latoneros y pintores? Pues otro latonero y pintor, sencillo. No había, el lenguaje tiene que ser así y Dios necesita en su empresa médicos, latoneros, pintores, electricistas, bueno, ingenieros necesitan su reino. ¿Para qué? Para que ingeniero gana ingeniero, ¿cierto? Latonero gana latonero, médico a médicos. Y si eso no se da, estamos fritos, estamos perdiendo el tiempo. Tiene que darse. Entre esas aprendí que, entre estas cosas, haciendo un apunte aparte, que por allá en Isaías 65 dice, y la gente correrán a ti por causa de Jehová tu Dios. Y a veces no se da, ¿cierto? Pero tiene que ser una realidad. Pasó el tiempo y 8 días y bueno, yo seguía latoneando y sacando un toco. Recuerdo que una vez estaba agachado y un muchacho se me acercó y me dijo, venga Ramiro, usted es raro. Yo dejé el martillo sin levantarme, lo miré, él estaba de pie junto a mí y me reí y me sonreí. No pensé nada, ¿para qué voy a decir que no, que no? Le dije, ¿por qué? Dijo, porque usted no es ni grosero ni mujeriego. O sea, no echa piropos. Allá pasaba una muchacha y salían todos y le decían hasta qué mal se iba a morir esa muchacha. Yo creo que le hacían sentir mal. Y yo nunca participé ni me reía de sus chistes ni nada, sino calladito. Y este hombre se dio cuenta. Entonces lo volteé a mirar y le dije, pero eso no es le dije, eso no es por causa mía. Eso es por causa de Dios. Y me miró con ojos así como que desorbitados y me dijo, ¿cómo así? Le dije, mire, si quieres saber más, me gustaría que tuviésemos una charla. ¿Usted dónde vive? No, que yo vivo por allá en Villaluz. Ah, qué bueno. ¿Y será que usted me permite que una noche de estas vaya y hable con usted y con su familia? Dijo, claro, por supuesto. Fui, hablé con la familia, eran los jueves que yo iba allá en bicicletica de panadera. Recuerdo que eran las 11 de la noche y yo llegaba a la casa. Gracias a Dios mi esposa en ese sentido, como había tantas muchachas, no me decía nada, pero sin embargo ahora pienso que no debería haber hecho eso. Bueno, ya se hizo, ya que. En fin, pasó el tiempo, yo llegué y en la primera escena fue terrible porque yo esperaba encontrar a esta gente y no todo el mundo se escondió. Los viejitos se escondieron, entonces yo, tan extraño. Después supe que el tipo les pegaba a los viejitos y le tenían terror cuando él llegaba. Después me agradecieron los viejitos porque este tipo se volvió diferente. Pasado el tiempo entramos a trabajar a otro taller y un día él fumaba mucho. Ahí es donde entro al ejemplo
de lo de José en otro contexto, porque bueno, uno puede decir, bueno, yo no tengo problemas de sexualidad, por así decirlo, puedo controlar mi sexualidad, pero y los vicios y otras cosas, como pornografía, otras cosas, ¿sí se pueden controlar? Quizás no se pueden controlar, ¿cierto? Entonces, el ejemplo va a lo siguiente, él fumaba, y fumaba como un loquito. En ese tiempo era como el Mustang, ¿no? Estaba de moda el Piel Roja y Marlboro. Yo no sé si ahora existirá esos cigarrillos, no sé si se lo quitaron, porque casi nunca me he fijado en eso desde hace muchos años. Y años, estoy hablando de 20 años, no me fijo en eso. Entonces no sé si eso estará todavía. El tipo fumaba empedernido. Y un día me miró y me dijo, aquí va el asunto, el paquetico. Ramiro, ¿será pecado fumar? Y yo lo miré y le dije, pues yo creo que sí. Yo no le hablaba al tipo ni a nadie, le hablo de comportamiento. Yo le hablo desde el Señor. A mí qué me importa lo que pase. Si el Señor no quita algo, eso olvide que yo me puedo estallar ahí diciendo a la persona que cambie y jamás va a cambiar. Eso está claro. Entonces yo nunca voy a hablar sobre eso. Entonces, sí, claro, pues si usted piensa que el Señor, ¿usted qué cree? Que sí, yo creo que al Señor le gusta, bueno. ¿Y qué tengo que hacer? Pues que tengo que dejarlo. Ah, sí, ¿cierto? Y comienza este tipo una carrera contra reloj, por así decirlo, con cronómetro, a tratar de dejar el vicio del cigarrillo. Eso le aconsejaba a todo el mundo y uno, no, que le échele tiner, no, que le échele gasolina, que lo moje y después enciéndalo y le sabe mal y le coge bronca. Bueno, todo lo que ya sabemos acerca del vicio del cigarrillo. La escena siguiente es la culminación de lo que quiero hablar hoy. Ese día, un día en especial, 1 de la tarde, él entró fumando y me dijo, Sierrita, estoy aburrido, yo sé que a mi señor no le gusta esto, no sé qué hacer. ¿Qué hago? Le dije, pues déjelo. Pero ¿qué hago? No puedo. Entonces lo miré y yo creo que vino palabra de sabiduría del Señor, no sé, porque Él es soberano. Lo miré y le dije, venga, ¿usted sí quiere dejar el cigarrillo? Sí. A ver, despacito. A ver, respóndame la pregunta despacio. ¿Usted sí quiere dejar de fumar? A ver, vuelvo y le repito. ¿Usted sí quiere dejar de fumar? No, Ramiro. No, a mí me gusta fumar y no quiero dejar de fumar. Eso dígaselo al Señor. Dígale. Háblele. Es más, le di las pautas de oración. Vaya y dígale, Señor, a mí me encanta fumar. No quiero dejar de fumar. Me fascina fumar. Pero por causa de ti, porque yo sé que a ti te agrada, porque mi cuerpo sufre consecuencias si tú no estás de acuerdo con eso. Ayúdame. Es más, si en el reino tuyo, en el reino de Dios, se permite fumar, pues yo no dejaría el vicio, sino seguiría. Pero por causa de que me estoy sintiendo mal, porque yo sé que esto es de parte tuya, ayúdame. Recuerdo que esa vez prendí un cigarrillo y arrancó, ahí en el Campín hay una, de lado a lado de la 30 hay un pastal grande, como de, ¿qué le digo yo? 100 metros. Eso es bastante amplio. Y habían arbolitos, fue y se sentó. Yo lo vi desde el arbolito a fumarse su cigarrillo. Ahí se veía la humareda, chiquita porque era un poquito lejitos, pero ahí se veía la fumadera. El humo de las bocanadas cuando él lo aspiraba. Y de pronto se vino y nunca más volvió a fumar. ¿Qué pasó? No sé. ¿Le cogió bronca? No sé. Nunca más volvió a fumar. ¿Por qué? Ahora voy a la situación. ¿Por qué él pudo hacerlo? Porque el Señor estaba detrás de todo esto, multiplicando las fuerzas al cansado y al afligido. Sencillo, no hay otro. Yo quiero vencer la tentación sobre algún vicio. ¿Qué tengo que hacer? Acercarme a mi Señor y confesarle lo mala leche que soy yo y cómo me gustaría seguir en eso. Es la única manera en que podríamos ganar la batalla, que no es nuestra, sino de Él. Y ahí aprendí hartas
hartas cosas y eso me sorprendió de una manera increíble. Cómo ese día este muchacho dejó un vicio que lo había tenido atado por toda su vida. ¿Cómo? Porque el Señor estaba con él, ¿cierto? Hay un versículo por allá que quiero citar y dice, y no me acuerdo, creo que es Ezequiel 36, dice, y pondré mi espíritu sobre vosotros y haré que andéis en mis estatutos. Sencillo, no otra cosa. O sea que si el Espíritu Santo no está dentro de mi vida, si el Espíritu Santo no estaba en la vida de Sansón en ese momento, no podía matar 1000 filisteos. Si el Espíritu Santo no está dentro de mi vida, yo no puedo ser casto y puro. No puedo dejar ningún vicio por fácil que él sea. No, es imposible hacerlo, ¿cierto? Isaías 40, ya al final, nos da algo ya para terminar el asunto de pronto de cantaleta, otras cosas, claro, pues el tío ya como es viejito, pues ya se le están yendo las luces, entonces ya dice que darle a uno consejos, imagínense. No estoy dando consejos, no estoy diciendo reténgase nada, lo que estoy hablando es de que el Señor Jesucristo esté dentro de mi vida. Retomamos el asunto para terminar. Sansón pudo matar 1000 filisteos y hacer muchas cosas porque el Espíritu de Jehová venía sobre él y le duplicaba las fuerzas a 1000 por uno. A 1000 por uno, ojo. Ni siquiera es poquitico, es tipo de sombra de él, de que el Espíritu venía esporádicamente. Pero en el nuevo pacto, en el pacto donde estamos, el Espíritu permanece en mí. Ojo, permanece en mí. Puedo acudir a Él 24 horas al día. No necesito un pastor de carne y hueso, porque a las 3 de la mañana nadie va a venir a socorrerme. Pero si Él está viviendo dentro de mí, a las 3 de la mañana puedo acudir al trono de la gracia, porque Él está ahí dentro. ¿Listo? Cualquier tentación como la de José, ¿por qué prosperaba? Porque Jehová estaba con él, el Espíritu Santo estaba con él. Así Sadrach, Mesach y Abednego, así Daniel en Babilonia se conservó puro. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él, no por machote. Nosotros de machotes perdemos el año, de machote no tenemos ni piola. Nosotros como Caín salimos a la puerta, el Señor le dice a la puerta está el pecado. A la puerta sale, yo dejo de fumar una semana y salgo a la puerta y el tipo viene y me ofrece un cigarrillo y pum, me morí. El pecado está a la puerta. El que vende el vicio está ahí, junto y esperándome. Ya para terminar, en Isaías 40, 28, 29, dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Por supuesto, para dejar lo que estamos hablando. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Caen en el vicio, caen en cosas. Tome, fume ese cigarrillo y yo... ese humo, ese olor, no. Bueno, me fumo uno. Yo fumé también y sé cómo es el asunto. Y los que hemos fumado sabemos de qué estamos hablando. Pero los que esperan en Jehová, dice el versículo 31, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cómo lo apropio a mi vida este versículo? Pero si yo espero en mi Señor Jesucristo, aleluya, te bendigo mi Señor, con todas mis fuerzas. Si yo confío en ti, mi Señor, levantaré alas como de águila. Yo correré y no me cansaré. Yo caminaré y no me fatigaré, por causa de Jehová mi Dios que vive dentro de mí.
no por mí, sino por ti, mi Señor. Amén.